Es que Utsi la kap, tita la kalesh, kan meyahesh, lela, hanal pisham. Pelah que te aba letiken kuchuk le pisano obo kukuchuluka talu shimba toon iwaite tunahil shoka kikmak an koon lehanal pisang kuyala kumak anta tuchumu kulumil Quintana Roo kuyala nohka chan Santa Cruz ten belaka kikmayahti koon yo lal tulaka winiko kutabalo jejelas lumilo es Yucatán Campeche tak Belice yetel waitulumil Quintana Roo te se kana tukulte se baem ukahile menwaye ya kachwiniko kushoko jejelas tu shilutalo bas yasile bisutsabale hanal pisano ke ala ke hanal pisano tiu ke tsaba kutane tu skubink in ukatu yale upache ti kunjoko tu skunakalek ino. Buenas noches, honorable jurado, y buenas noches a todos los presentes. Hoy es un día donde nosotros estamos muy contentos, tenemos mucha felicidad, porque hoy nuestros hermanos, hermanas, padres, abuelos, regresan a visitarnos desde el otro mundo donde ellos viven. Hoy con gran felicidad los recibimos a todos ustedes para explicarles cómo se hace el Hanal Pishan o comida de los muertos, desde el centro de Quintana Roo, la tierra de los Krusov. Este trabajo que estamos haciendo no solo contempla el estado de Quintana Roo, estamos contemplando también el estado de Yucatán, Campeche y Belice. Aquí mostramos el altar, la posición que debe de estar orientado hacia la salida del sol. Kenik ilonso kunats aluk inil ukuchulushimba to ne pisano bo kana nubin la utskimbil tulaka heste tuskumu kule winiko bo ula sambale tulaka tuskumia bilekana al pisano yanulah kalu utskinsa tulaka lenok obo yanupata la utsil tulaka miskana nupata ek talobi menke ala ke wakak utske pisano bo mumbinu manso utsilietel tulaka le uyet etusku kahlo bo yetelula silo leyo la lek anani atik tulakal hachuts yetel tiale tiobeken uchkobe ki makuyolo tialumastik etelon. Para iniciar la exposición, primeramente mencionaremos que el Hanal Pishan inicia en la noche del 31 de octubre. Nuestros antepasados creían que las almas de los difuntos llegaban al final de octubre a los poblados y hogares para ese día, hacernos compañía y compartir un poco de atole con isgua y otro tipo de alimentos. Lo cierto es que las ánimas llegan para consumir y llevarse consigo la esencia de los alimentos. Lehes kuyala lo ken uchuk le winiko bo kanani kan koon yetel iswa yetel shane tumben sa kuyala lo le te kuho sa te kin lo te ichekolo ba le la yo lo yiko shane patle lo waite luma tanik meya tanik ho sik beitun kuyala lo uyutil ek asho bo. El día 31 de octubre, en esta noche, se ofrece chocolate con galletas para recibirlos a los niños. En algunos otros lugares se pone café. En la medianoche, en algunos lugares, apenas empieza a oscurecer, se hace esta actividad. De igual manera, hay en algunos pueblos o en algunas casas que se hace el mayalpash o música maya. Es la fiesta así por la que están regresando nuestros hermanos a visitarnos. Hoy hasta algunos lugares se lleva mariachi para cantar. Le kawi kia ke shoti kan kone chame hempala lo bo ba skutsabati le ti obe le te kakao kia la lo yetul te no kuchuin ko etumbel ba kia la be la ke kukabati kafe este kutsabati oti akapa cha ke wi ko be ki makik oli ki amikon kuya la santek ino be la kan ki ko na ya ba ku talu helpa ya ba ku talu es olta be la ke ku ko no ya la le maya pa so mach uch beni belak mas tek ino baki ko yala tak le mariachi ko yala lo le lo kutsabal chan tek ino belaka kach mas uchile ke helaso me yahtan.
Para empezar a celebrar el Hanal Pishan, nosotros en nuestro pueblo, en nuestras casas, lavamos todas las cosas que están sucias. Ninguna ropa podemos dejar sucia. Todos deben de estar blancos, deben quedar blancos, limpios, así como nuestra ropa. En este caso, les mostramos cómo dejamos aquí una ropa limpia para nuestros ancestros, que son mudas que se van a llevar al otro mundo. Tik anche pisano obo bekiala lo yanik tiksan eba ti ubiso kik tik tumbe nok oti ya lo bisiko yo men kala ke kenta ko bayan jane se tu nok o ba lo ucho ti o y yo la le be tu no kik ko sante ba lo kik ko sane maskabo ti ale mako ku mei hilok asho ti ale mako ku binkolo ti alu pahtale u ken chiko sane yan sanu nu kolo. Se quema el incienso para alejar los malos espíritus que vienen acompañados a los espíritus de nuestros familiares, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas. Otra razón por la cual se pone el incienso es para dar calor a nuestras familias, a los espíritus que nos visitan. Se tiene que quemar, se tiene que pasar el humo del incienso a todo alrededor de la casa, o en este caso alrededor del altar donde se está ofreciendo la ofrenda de muertos. Hesbei kuya ala lo kumea ta san lebut o yetele pom kya ala lo ya lupa talik sike tiwal tu usyane hanal bisano ikuya ala san tula tu usmeng o helas tu kulyang tu sutabal mak kumea ta san tu sut nahil yo la sanuyal ka tu tlakalek ak asi ba wakupa taluk uchlobo yo la tu mu uchlobe kula mansa tulak lo sut balenaho. También se deben de poner pétalos blancos para que guíe a nuestros ancestros y lleguen directo al altar. No se ponen pétalos amarillos ni rojos porque significa el color del fuego, que pueden quemarse. Tialik anko ti alubelo ti uchulo te piste tu sanehana lo kananik tsiko on saklol yetel lolo mahachta beitun kyala lo abalo o estelo o boni li lobo me wat abale le tio be kuha ayolo ma utsi ko be le tio keni lo be ak ikobe la ene ku abal che se sako esam kamo mishpa mishkana no abale se chako lo ma tun abale menelo hachela an yiko le tio. El Hanal Pishan se empieza a hacer el ofrecimiento el primer día de noviembre. Hasta el amanecer del día siguiente se celebra a los grandes y termina en 8 días. Kaya kuya lale ti uyask inil tuwinal in noviembre kutsabal kukubutulaka le hanal ti le pala lobo lo ti ay usas tale ti ale nukuchpik shano. El Hanal Pishan se puede hacer cualquier día de noviembre o cuando nazcan nuestros corazones, porque según los espíritus de nuestros hermanos están todo el tiempo con nosotros, aunque no podamos verlos, ya que nuestra mirada no llega a donde están. Otra de las razones por las que se puede hacer cualquier día y no solamente el día de hoy para recordarlos, nosotros no solamente somos humanos habitados por espíritus, por eso debemos de hacer el Hanal Pishan en cualquier actividad que se acaba de hacer. Antes de cualquier actividad se debe hacer en la ofrenda al espíritu de nuestros abuelos, abuelas, padres que habitaron esta tierra, y de la misma forma también deberíamos hacer la ofrenda para agradecer por todas las cosas que hemos logrado en este mundo en todas nuestras actividades. Hanal Pisano mishkana no meata chenti uwinal in noviembre bashkana no yuchule kana shanuk asalo beitun kuyala lo leken ahaktone ken sihik tik puksi kale kana nik meyahtik el hanal ti alo le lo yo lu jiko beto ne kason ti antik polo ne kuy ti alu jiko be mishbik eno tu boton i mishtun tu boton hehelas ka bishbayu bink ine bayu binik ik esik tiobe to ne hachik ato no. En este primer altar nosotros ponemos 3 niveles y 3 cruces que señalan Carrillo Puerto, donde se dice que la cruz habla. En la primera cruz estamos poniendo una vestida con hipil, como la pueden ver está en el centro.
que señala a las mujeres mayas, a nuestras madres y antiguas abuelas. La cruz de color verde muestra la ceiba, que se cree que allí va a descansar nuestro espíritu y de nuestros hermanos cuando fallecen. Allá en la sombra del Hach, allí van a descansar. La última cruz de flores blancas es para mostrar el camino a los espíritus y que no se pierdan. Be kuyala te uchben balo kikuy konuyala tu kahil chan Santa Cruz. Tu kuyala yanutu el atche kuyala le kut ante kach uchilo. Le yo la le ti ukatu ya le kentsa ke ikache yanunok debe su uke kuchiktulak le ko le lobo. Be santu tele kutsabal sanup ele me yahtanye tele sane ya asche kuyala lo menelo ik o helone ya asche o elche hatsuhui ti tulaka le winiko te ino kelo kutsaba san el kache de lahtsan tulaka lo menelau atu yale ubehil ti ale pisano obo. Otra de las cosas que se colocan donde van las cruces es el lavamanos de la muerte, donde se coloca agua con albahaca o ruda para que se laven las manos. También se coloca el responso que tiene monedas, esto es para pagar el pecado de los difuntos que nos están visitando. El dinero se quema y también esto es para que ellos reciban algo de calor, ya que nos vienen a visitar cuando el clima ha cambiado y es un poco más frío. Kuya alalo kawi ke sanu utsabal le batutan estele ache tu pahtalo estelo u kukabo kuya alalo esle albaha kayetel sane ruda be san kutsabal san tutsel hetak ino según te albo tiko u kebano. Algo importante que deben conocer es que el día del Hanal Pishan puede augurarnos las condiciones venideras de la cosecha. De si el día del Hanal Pishan llueve, significa que habrá una época de prosperidad, un tiempo de gracia donde habrá abundancia de maíz. Si por el contrario es un día soleado, significa que habrá un periodo de carencia y hambruna. Kuya lale wakak asa ke hao hachkan ben siltulaka baski kmayakon. Lelok atu yale yanutato nup ekini lo hachta malo tustulaka ba ko mak ante yanu hachko hachman utsiton. Se ponen 7 jícaras porque en las casas mayas están sostenidas por 4 comones, las columnas principales que sostienen la casa maya. Después hay 2 puertas donde entran y salen y luego hay un lugar muy especial donde se pone el altar, donde se hacen cualquier ofrecimiento y cualquier agradecimiento por las cosas que se hacen. Beisan kuya alale kutsabal san wasak ele luch ti al ikanko ne pisano obo ti alupa talu uy sikyo obeyo ba se kenuhan to boletio lelo el este shokil hach tak ananik ikon ti ale lucho kon ayok ole mayakcheo wayo le tascheo. El 2 de noviembre, que es para los grandes abuelos o padres que murieron, sus espíritus los celebramos el día 2 de noviembre. Y este día se les da de comer el chilmole, relleno o comida picosa o cualquier comida que le haya gustado mientras estaba con vida. Te tuchuk ka inil luwinali noviembre kitsikon hesle ebut bo shikyala lo le te yante luchela wata ka wikeshe chae shubiti le te hela kutsaba ti alikankoon le nukuchwini ko tu chuk ka in ti luwinalil le en noviembre. Después de poner la comida, enfrente de cada jícara se pone un amarre de tortillas, en este caso 7 por el número de jícaras que hay.
Las bebidas que se ponen también es en el segundo nivel, que es para las personas grandes, se pone café, y en el último nivel se pone chocolate para los niños. En ellos también vamos a darle dulces, que es la comida que les gusta, y velas de colores, que son para que ellos se entretengan. El baahat kana san kubisik tu kenik taon te pala lobo le te kibo ti al pala lo mele te utsuyi ko be boni lobo he se chak cho an yetel jash mele te wachma utsuyi ko yiko bise boni lo ken uchuko wach utsuyi ko le ti o besan kutsaba tu san ba lo chuk takob ula ba tak an ne utsalu basha lo Melet yo bekach uchile puskubasha lo kushanov la insan kutsaba ti alo kentaka uhahan bastiko usam. También se pone en la entrada comida para la muerte. Esto es para que no se vaya rápido y no deje a nuestros ancestros. También, como tenemos allá, se pone una pequeña ofrenda para el ánima sola, que son aquellas personas a las que no se les pone ningún ofrecimiento, ningún agradecimiento. Besanti uholi lo ebasta kanan. Likenta ke pisano bo kanan iktiktum el holi holna dialupa talken kuchu le no pisano kuchik le mocho. Moch etel kal tulakal balob yabu bakelo. Baina wa kesh mele mocho yabu bakelo mupati kuksupik seban. La ene kanan utsabat yo luhanti ko kaupatu laka le pisano ochano shimba tono me waka tsachembak se que nuhante ya no las bisictulak le pisano obo. Se pone también una pequeña ofrenda para aquellas personas que murieron jóvenes antes de casarse. También se les pone comida, agua y tortillas y unas velas que también les indica y les ilumina el camino. Kutsabal sham le hanal ti ale winiko kimo misto kubelo bo kutsabal shan eluch el betun ki ala luch uyu ti ale winiko kimo bo mishmak asiko bo le kutsabal tu petus be hekelas be mis be mate tu shane hanal pisano waye kikikong yanu elif tsami ti ale pisano mishmak asiko bo. También se pone detrás de la casa una pequeña ofrenda a aquellas personas que se ahorcaron. Se les pone agua, se les pone una vela también para que indique su camino y un poco de comida y el responso para pagar sus pecados. No se considera algo malo, puesto que es un autosacrificio para el gran Dios. Waye tiktiko shanti ale winiko tu hok ukalo bo tiktiko shanuk etus dialu pahtu kuchule tioku ok abo besan kutsabatak intiala kapah chak bot kusi bilo osham. También se hace una limpieza de las tumbas en donde se pone una cruz de madera y una cruz de cal blanca. Esto en respeto a nuestros ancestros. Un dato muy curioso de la planta es que es para ahuyentar a los malos espíritus. Se dice que esta planta, si la usan, es en contra de las verrugas, se las ponen y dicen que se cae en poco tiempo. También se puede emplear lo que es la tierra de la sepultura para este mismo fin curativo. Beikawu ikesh etus kumu kulewinko yamba san kupata lutsaki kone. Kutsaki kukala keke ho kutsolo tone etu ulumil tus kumu kulewiniko bo wayante jup ba ke kuyala kach uchile kuhoko tak abeche kenale muluko ke ala kacho tamaschi te chek anana akikete ulumil tus kumu kulewiniko bo tiak pakapah chakuman tiamu yuchul mishbak as. También se hace el rezo. Este es llevado a cabo solamente por el gran sacerdote. Mujeres no lo pueden llevar a cabo. Esto es para encaminar a los espíritus hacia el otro mundo. Tialupayal chitale untul shib kana meyatik. Mish kana no meyata menutus chupi men beyutu kulkache uchben winikobo. Tulaka le bahgela tu pacha tu tohkin sa lubel tulaka le
ekimen winikob pisano ob kotalo simba to no bo. Bueno, eso es todo lo que podemos compartir con ustedes, lo poco que sabemos, lo que sale de nuestros corazones. Gracias por su atención. Lela it baas kupah talik tsolik ti talaka lees kuhok otik tukul bayu tsolik toon tulaka le uch ben winikobo ato yale ben asik tene bay uch tolanik tene isan tulaka baasan ko sihil timpuksik aloone kitalik tsolti tees ibelake yetel tulaka loki makik o at jumbo tik ti talaka lees.